están los compañeros de Imán Transmedia, tenemos también a Narrar el Futuro y se nos añade Claudia Robles Ángel, que ahora nos va a hacer una breve presentación de su trabajo para que la ubiquéis, y eso también nos va a servir luego sobre todo para que ubiquemos las diferentes voces desde donde nos hablan y podamos entender mejor todo el debate, ¿no?, en la mesa. Pues cuando quieras, Claudia, todo tuyo. Eso funciona. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta presentación y gracias a Fernando de Digital Jove por la invitación a participar hoy en esta mesa redonda. Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida porque, pues, para que tengan una idea de mi trabajo, yo trabajo con la convergencia de nuevas tecnologías, nuevos medios, y todo esto, digamos, me ayuda a realizar complejos sistemas interactivos donde la gente, los participantes están invitados a participar, a reflexionar sobre el tema máquina, cuerpo, el cuerpo orgánico en la era digital, y todo esto a través digamos, con su propio cuerpo, utilizando perdón, digamos, yo mido señales biomédicas. Entonces, lo que hago es, al final, captar emociones de los participantes. Combinando todas estas estrategias de diversas nuevas tecnologías, interfaces, para aquellos que no conocen mi trabajo, las instalaciones y los performances que realizo se especializan en el uso de interfaces biomédicas que miden, por ejemplo, capturan la actividad cerebral, la actividad muscular, cardíaca, etcétera. Todo esto para hacer estos sistemas en entornos complejos interactivos. Voy a mostrar rápidamente dos de mis trabajos. Lichen es una instalación audiovisual que está inspirada en el sistema simbiótico mutualista de los líquenes, que es la unión entre un alga y un hongo. Fue desarrollada en el Immersive Lab en Zúrich, que tiene, como pueden ver al lado izquierdo, diversas tecnologías ya en el espacio, que es un video panorámico, una superficie interactiva, un sistema de audio inmersivo con 16 canales de audio. Y adicional a esto, en mi instalación yo traigo una interfase BCI, cerebro-computador, un TENS, que es un Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, y un transductor táctil. Todo esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo se unifica para la obra? Bueno, por un lado, también trabajo las imágenes, tanto las imágenes como los sonidos que fueron grabados en diversos parques naturales en Colombia. Son close-ups de líquenes, y los sonidos son cícadas, grillos y relámpagos. Todo esto para hacer una recreación de una reserva natural. La instalación funciona con dos participantes. Uno es el visitante, el host, el anfitrión, y otro es el guest, el visitante, el invitado. El host, el anfitrión, que es la figura central en este espacio, ustedes pueden ver al lado derecho una fotografía desde el techo. Él está en el centro y a él le estoy midiendo constantemente la actividad cerebral utilizando una interfase de cerebro-computador. Como pueden verla acá. Constantemente le estoy midiendo los datos de la actividad cerebral, que los estoy mandando, los estoy analizando con diversos software, y los envío finalmente a un programa donde yo, previo a toda la instalación, programo tanto los efectos de sonido como los de video para que reaccionen en tiempo real de acuerdo a los datos que me va enviando del cerebro de este personaje. El segundo participante, que es el invitado, los participantes, las otras personas que ven del público, están invitados a interactuar con las pantallas que tienen este sistema de captura, que hace un tracking del movimiento que cuando ellos tocan las pantallas, va haciendo un tracking utilizando cámaras de infrarrojas que están detrás de las pantallas. Aquí podemos ver, básicamente, la información que me da este sistema son cuánto dura la duración de cada toque de las personas cuando se acercan a las pantallas, cuántas veces toca. Yo utilizo estos datos para enviarlos
primero con frecuencias no auditivas, primero a un transductor táctil que lo acople a la silla de la persona que está en el centro, al anfitrión, o también a este TENS que manda señales eléctricas muy sutiles, pero manda señales eléctricas al cuerpo. Como pueden ver, ahí están los electrodos, se pueden colocar en el brazo o en la pierna donde la persona quiera sentir estas sutiles corrientes eléctricas. Bueno, todo esto, conclusión, cuando las personas tocan las pantallas, si tienen una duración, si digamos que las tocan y se quedan ahí un rato o tocan varias veces, producen ciertos efectos en el anfitrión, ya sea relajante o molesto. Cuando duran ahí en las pantallas y tocan durante un cierto tiempo, aparece un líquen y al mismo tiempo recibe el anfitrión a través del transductor táctil en la silla, recibe unos masajes en la espalda como para tener una relación placentera, digamos. Por el contrario, si las personas tocan muy nerviosamente y en diferentes puntos, lo que hago es enviarle unas corrientes eléctricas sutiles al anfitrión. Todo esto con el fin de que ya sea relajante o sea molesto, cualquiera de estos dos datos va a modificar la actividad cerebral del participante. Al modificar la actividad del participante, pues todo el entorno va a cambiar porque ya tengo todos estos efectos ya programados que están modulándose continuamente con la actividad cerebral del anfitrión. Es una interacción que está sucede entre el espacio a través del anfitrión como un intermediario. Es una invitación, digamos, a pensar que nuestros actos no solamente producen unos efectos en el entorno, sino también en los otros, en los que nos rodean. Es, digamos, la intención de la instalación. La segunda instalación que quiero mostrarles se llama WebMindscape, que es para luz, sonido interactivo. También utilizo una interfaz en tiempo de cerebro-computador. Utilizo en este caso cables electroluminiscentes que están construidos con Arduino, también sonido inmersivo, y adiciono a esto una plataforma que son los tweets. Otra vez de nuevo, uno de los participantes, una persona del público, quien desee, le coloco la interfase y voy a medir la actividad cerebral de esa persona. Las demás personas, el público y también a nivel internacional, global, a través de las redes sociales, la gente está invitada a enviar y a participar en la instalación enviando mensajes por tweet utilizando el hashtag WebMindscape. La gente envía estos mensajes, tengo un algoritmo que pasa de texto a voz, se escucha en los parlantes y a partir de eso la persona, ¿qué pasa? ¿Qué reacción ocurre en la persona que tiene la interfase? A partir de eso, se va a modificar tanto la luz como el sonido. Si vemos de nuevo otra vez el mismo sistema, solamente que en este caso, en vez de tener video, tengo luz. Todo el sistema de la luz, el ritmo de cómo se mueven estos cables en el espacio en tiempo real, dependen de la actividad cerebral de la persona que está en el centro. Bueno, todos estos proyectos los consiguen, los pueden ver documentaciones en video en mi página de internet, y como tampoco esto es un poco algunas imágenes de esta instalación, los cables, cómo se construyen o cómo fueron construidos, el sonido. Y finalmente, bueno, para terminar, mis proyectos actuales incluyen ahora inteligencia artificial emocional a través de reconocimiento de las emociones por medio de la cámara, y también, bueno, con la idea, mi cuestionamiento en este momento es, ¿pueden las máquinas ser empáticas? ¿Podemos tener espacios inteligentes que sean empáticos y reaccionen a nuestras emociones? Bueno, ahora sí yo creo que como ya tienen ahora una idea un poco de qué hago, ya podemos continuar. Muchas gracias, Claudia. Bueno, yo seguramente me saltaré el guión que tenía preparado para la mesa en mi línea habitual, pero conociéndoos y viendo que todos tenéis una experiencia desde dentro de vuestros respectivos países y de fuera, mi primera pregunta era
si realmente hay una diferencia entre el transmedia o las creaciones que se están haciendo en Latinoamérica y otras partes del mundo, o si realmente la globalización ya ha llegado a un punto que esto es irrelevante y que estamos todos en el mismo barco. Entonces, lo lanzo así, quien primero recoja la pelota. ¿Empiezo? Ahí, dale. Buenas tardes a todos y todas. Soy Alejandro Ángel, director del Festival Narrar el Futuro de Bogotá, Colombia. Nosotros llevamos justamente más de 10 años preguntándonos ese concepto, ¿no?, de cómo se va a narrar el futuro. Lo presentamos un poco esta mañana y a mí me ponen un poco nerviosa las clasificaciones, ¿no? O sea, como en 2022 estoy a seguir categorizando algo, si es transmedia, si es multiplataforma, y ya empezando con la categorización, ya enseguida empezamos a ponerle como cajas o espacios muy formales a algo que al fin y al cabo parte de la creatividad, ¿no? Si estamos haciendo lo mismo o no en todo el mundo, no tengo ni idea. Creo que uno, por mucho que haya globalización, de todos modos uno sigue viendo su propio espectro, pero lo que sí creo es que como creadores estamos en el entorno de los nuevos medios, es un entorno muy endogámico. O sea, en 2014 nosotros empezamos a hacer webdocs y parecía como la quinta maravilla de China, pero realmente ya National Film Board de Canadá, Arte lo venía haciendo casi 10 años antes, y a nosotros nos parecía algo como llamativo, innovador, y 2022 siguen haciendo webdocs en Colombia. O sea, han pasado 10 años casi de la moda de los webdocs y siguen existiendo, porque al fin y al cabo el formato no es importante. Para mí, por lo menos, el formato es solo un punto de partida y no de llegada, y a nuestro espectador, sobre todo, ese tipo de formatos es súper transparente. Pero ¿qué pasa? Este tipo de contenidos, por mucho que se siga haciendo una y otra vez, sigue siendo endogámico, lo vemos nosotros mismos. Como a mí me interesa el tema, seguramente pues tengo en el mapa 70 u 80 webdocs rapidito que he visto en Colombia y en el mundo. Pero mi mamá, psicóloga, sabrá siquiera qué es un webdoc, seguramente no. O mi esposa, que es ingeniera, nada que ver, digo, áreas totalmente distantes del cine, el audiovisual, no tienen ni idea. O sea, porque al fin y al cabo ellos quieren que les cuenten una historia. Entonces no tienen ni idea de eso, y por eso este tipo de contenido, más allá de que estemos haciendo lo mismo, creo la pregunta es, ¿estamos enamorando a públicos que quieran ver esos contenidos? Ahí como para... Estamos viviendo en una burbuja. Entonces, yo siento, Pablo, vosotros que habéis dicho que estabais educando a los clientes, ¿no? De algún modo estáis haciendo pedagogía con los clientes, es porque están fuera de la burbuja y de algún modo, como sentimos la necesidad de que la burbuja crezca y englobe a todo el mundo, ¿nos metemos todos adentro con nosotros? ¿O? Buenas tardes, igual con todas y todos. Soy Juan Pablo Argilés, soy el director creativo y cofundador de Iman Transmedia, y comparto un poco lo que dice Alejandro también. Creo que mucho ha sido un tema de términos también, ¿no? Porque han venido modas y términos que van encajando cosas, pero al final la frontera entre esos términos o entre esos encasillamientos tal vez se va difuminando con el tiempo. Y ahora tenemos otra palabrita, ¿no?, que es el metaverso. Entonces ahora está de moda el metaverso. Antes del transmedia estuvo de moda, los webdocs y demás. Con lo que dice Montecarlo, a nosotros de nuestro lado sí nos ha tocado, a diferencia creo que de otros países, comparándonos con Colombia, que somos países vecinos, nos tocó hacer ese trabajo de pedagogía, de explicar a los clientes qué es un contenido transmedia, qué es transmedia, y así ha venido haciendo, ¿no? Luego con la realidad virtual, con la realidad aumentada y lo inmersivo, y ahora el metaverso, que como les digo está de moda. Creo que comparándonos con otros países o a nivel globalizado, de por sí la vida misma se ha vuelto más transmedia, si le queremos clasificar. Entonces ya como consumidores de contenidos, como prosumidores de contenidos también, la relación que tenemos con las historias y con los contenidos va cambiando, y creo que ahora todos lo vivimos ya de una manera multiplataforma. Entonces ya la frontera de decir algo, esto es transmedia, esto es participativo, esto es colaborativo, esto es multiplataforma, creo que ya no es necesaria, porque de alguna manera ya estamos inmiscuidos en esa multiplataforma, porque nuestra vida es multiplataforma al final. Entonces creo que la globalización, más bien creo que más que como creadores, tal vez como seres humanos nos ha forjado hacia ese lado, pero más que como creadores no creo que haya una diferenciación, sino creo que como sociedad de este lado del mundo en general y de esta época, creo que todos vivimos así. Entonces tal vez la frontera ya no es muy tajante y muy marcada, sino simplemente es parte de nosotros, lo que mencionaba temprano, ¿no? Que muchos de nuestros clientes, creo que lo hablábamos ayer, y ya no es que nos piden contenidos transmedia, sino siempre nos piden, necesito llegar al público, necesito que
con lo que vamos a hacer lleguemos a niños y adolescentes y a jóvenes. Entonces, claro, nosotros, porque hemos venido trabajando con los contenidos transmedia, diseñamos una estrategia que vendría a ser algo transmedia, pero a la final lo que los clientes buscan o lo que buscan con algunos proyectos específicos es llegar a varias personas y que ese contenido se consuma de una manera óptima o cumpliendo los objetivos y necesidades de los lineamientos del proyecto. Entonces, creo que va mucho por ahí y seguro cambiará todo, ¿no? En poco tiempo y ya no será metaverso, no sé cuál será la palabra de moda en 2, 3, 5 años, o quizás el metaverso dure 10 años y nos metamos en esa movida, pero al final vendrá un nuevo medio, vendrá una nueva tecnología, vendrán nuevos modos de vivir la vida que nos van a ir cambiando y también cambiando la forma de contar historias. Lina, tú como productora, porque además de cómo narrar el futuro, también eres productora, luego en el día a día, bueno, por un lado está lo que expresas, ¿no, Juan Pablo? Que es, o sea, tengo una necesidad, ya no las pongo tanto a nivel de producto, sino de necesidad pura y dura, entonces, pero ¿hasta qué punto luego tú como productora ves que sí que hay una reacción positiva? Es decir, bueno, cuando te planteo una cosa que está de algún modo fuera de lo convencional de esas categorías, porque incluso a nivel de ayudas gubernamentales, ¿no? Están como, hay una compartimentación todavía, ¿no? Si usted quiere hacer esto, diríjase este ministerio, si usted quiere hacer lo otro, vaya a aquel otro. ¿Eso cómo se vive? Bueno, yo creo que también un poco lo que está pasando ahora mismo es que hay una cierta desconexión entre lo que quiere y busca la audiencia y lo que se está haciendo, ¿no? Como en transmedia, bueno, en todas estas nuevas tecnologías que van apareciendo. Y yo sí creo que entre más pluralidad haya de contenidos, pero también enfocado pues como a estos públicos o a estas audiencias que nos interesa llegar, pues creo que se va a generar ahí como más cantidad de contenidos, más industria. Y desde producción sabemos que hacer nuevos medios pues no es económico, sea la plataforma o el medio que queramos desarrollar, entonces es todo un reto y entre más sepamos a dónde llegar y qué contar, cuál medio utilizar para contar esas historias, pues yo creo que ahí también uno ahorra costos y también va un poco más a la fija, entre comillas. Eso también pues como entender un poco que en Latinoamérica pues hay como mucha diversidad, ¿no? Entonces desde Latinoamérica yo sí creo que es muy importante dar ese valor a las historias pues distintas, a lo diferente, pues como esos rasgos características de lo latinoamericano. Un poco ese tema de la globalización, de que todas las historias tienen que ser iguales, pues no estaría como tan de acuerdo. Yo creo que entre más diferente, más distintivo sea, pues va a tener un público más interesado. Entonces, bueno. Porque habéis notado que hay un componente social, ya sé que las etiquetas siempre son malas, pero al final somos esclavos del lenguaje, pero ¿habéis notado que hay tal vez un componente social más relevante en los proyectos que salen, sé que generalizo, pero que salen de Latinoamérica que los que surgen tal vez de otros países? No sé, estoy pensando en Canadá, incluso en Francia, ¿no? Bien, buenas tardes con todos. El componente social en realidad es algo que es inherente a todos. Todos tenemos algo que contar, indiferente de el lugar de origen en el que se dan las historias. Lo que sí es importante es el de ir cumpliendo con esas necesidades de contar las historias, de que se puedan ir transmitiendo, y creo que este formato transmedia, que es en el que bueno, nos hemos ido especializando, es ideal para poder ir desarrollando estas ideas, estas historias que se deben contar. El reto, como decían también, es de poder ir adaptando el contenido para el consumidor, para el cliente, si es que es necesario. El manejo de presupuestos también es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Y a la final, independiente de dónde se den las historias, es un formato que funciona bien y es importante que se pueda visualizar estas historias. A mí me gustaría agregar algo en ese sentido. No sé estadísticas en España, pero en Colombia una película promedio de cualquier formato, de cualquier género, un largometraje, dura entre 7 y 12 años en producirse. O sea, desde esa idea en la ducha de, se me ocurrió una idea,
hasta que la película logre, si es que lo logra llegar a salas, son 7 a 12 años. Eso es una vida, ¿no? O sea, es enorme, es la edad que tiene mi hija, o sea, son un montón de años. Y normalmente los creadores duran esos 7 a 12 años con la película guardada, no diciéndole a nadie que esa película la están haciendo. Entonces cuando la película por fin sale a buscar al público de manera desesperada. No la buscó en los 7 o 12 años, pero el último año, para llevar a la gente a las salas, sale a buscarla desesperada. Lo conecto con el tema del impacto y tiene que ver justo con lo que hablábamos antes de las etiquetas y categorías. Ahora existe algo que los invito a que lo exploren. Es un término como 1000, aunque siempre lo hemos hecho, y es el impact production, producción de impacto. ¿Cómo hago que mi película, esa película de 7 a 12 años haciéndose, se vuelva solo una pieza de un montón de cosas? Yo concuerdo mucho con lo que decía Juan Pablo de que ya somos una sociedad transmedia, pero incluso lo llevo más allá, siempre lo hemos sido. O sea, si uno se va a los escenarios clásicos de encuentro del ser humano, que son la religión, el deporte y la política, son transmedia desde siempre. O sea, la religión, no hay nada más transmedia que la religión, y eso lo dicen un montón de teóricos, empezando por Escolari, si no estoy mal, pero es un punto de encuentro, un libro, 1000 personajes, una sin Dios ahí, un lío bien extraño de personajes. Siempre la religión ha sido transmedia, el deporte, cualquiera también lo es. Entonces, si todo en la vida es transmedia o es expandido, que es un término que yo uso y que me gusta mucho más, si todo se expande, ¿por qué no llegar y aprovechar que mi película va a durar 12 años haciéndose o 7 años haciéndose para ir expandiendo poco a poco y con eso lograr un impacto mucho mayor con la comunidad, con el entorno social? Entonces, si hago yo en particular hago documental, entonces si estoy haciendo un documental, ¿por qué esperar hasta esa película que va a durar 7 años haciéndose en vez de ir contando de manera escalonada lo que está pasando con nuestros personajes, con el hecho que estemos narrando, etcétera, y permitiendo construir la película, pero también generar un diálogo? Yo creo que nuestras películas, proyectos y escenarios narrativos cada vez deben ser más justamente eso, un espacio de diálogo. Siento que en cierta medida como creadores de nuevo vuelvo al concepto de lo endogámico, nos quedamos en esa endogamia de esta es la historia que yo quiero contar. Al espectador le importa un carajo si esa es la historia que tú quieres contar. Le importa es cómo empatizas con él, cómo conectas con él, cómo generas un diálogo con él, cómo les permites interactuar. Esta mañana en nuestra presentación del festival hacíamos énfasis que los eventos más exitosos del festival no son los espacios como este. O sea, aquí, con todo respeto, duérmanse si quieren. O sea, que aburrido un grupo de gente sentada allá. No, la gente quiere estar brincando, tomando fotos, grabando un video 360. Todos los talleres son los más exitosos del festival. Lo hacemos después esto. Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que es empezar a pensar también fuera más allá de lo obvio de que nuestros proyectos van a impactar a gente, es hacer que impacte realmente de una forma escalonada. Y ahí pongo un tip pequeñito, también se vuelve un escenario interesante desde la producción, porque nos permite también construir nuestros proyectos de manera escalonada. Ya yo no tengo que conseguir solo el dinero para la gran película de $100,000, que son difíciles de conseguir, sino que de pronto igual tengo que conseguir son 15,000 para hacer el podcast. Y ya con el podcast narré una parte de la película, digámoslo así, pero con ese podcast, y estoy hablando de un caso particular mío, grabamos en formato cinematográfico. Entonces grabamos imagen y audio, sacamos el podcast, pero tenemos parte del avance de la investigación o del proceso de rodaje de la película, en este caso del documental. Entonces lograr generar esa dinámica también amplía las posibilidades de producción. Entonces, si amplía las posibilidades de producción, si hago que el personaje, el público dialogue, con el proyecto, y si genera un impacto, pues la mezcla perfecta, ¿no? Una pregunta, Claudia, porque con tu trabajo lo que es evidente es que la audiencia no se puede quedar pasiva, ¿no? Es decir, necesitas tener, quiero decir que el tipo de instalaciones que creas, la gente interactúa, evidentemente, o sea, son partícipes de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿van, lo experimentan y se van a su casa y se quedan igual? ¿O van y dicen, pues, uy, no, pasa tú primero que yo no lo veo claro? Depende del público. O sea, yo he visto desde los tímidos a los que quieren quedarse todo el tiempo ahí y no le dejan espacio a los demás. Pero, o sea, lo importante es no solamente la participación, porque me parece que la participación, o sea, hoy en día, ¿cuánto hace que el arte interactivo existe? Pero sí, para mí es importante esa reflexión, ¿sí? Ese poner a pensar al público qué está pasando aquí. En estas instalaciones lo que trato siempre es de hacer visible y audible algo que no estamos viendo ni escuchando normalmente, ¿sí? Nuestro cuerpo, cómo lo que está pasando entre nosotros acá está generando algo en cada uno de nosotros que no lo vemos, no lo escuchamos. Y esa es mi invitación.
Una pregunta, porque tú no cuentas la instalación. O sea, no cuentas, digamos, la tramoya, ¿no? El backstage de la instalación no lo cuentas previamente. El que llega allí se enfrenta a algo que no sabe lo que es. No, digamos que no, o sea, hay una explicación de lo que pasa, ¿sí? Pero no es que esté todo el cuento detrás, ¿sí? Hay algunas explicaciones normalmente que tengo que hacer, por ejemplo, en el caso de una instalación, la instalación que tengo para sincronizar los dos corazones. Si no explico algo al inicio, la gente no sabe qué está pasando ahí, pero es la invitación a sentir empatía por el otro, a tratar de sincronizar los corazones, pero es muy mínimo lo que digamos que me interesa contar, no toca contar tanto. O sea, me parece mejor que la gente después, el público después quiera saber más sobre el proyecto y busque sobre esto. Y eso sucede. Sí. ¿Y no se dan casos de maltrato? Casos de maltrato, de que parte del público se ensaña con el que tienes ahí puesto en el centro del mundo líquen. No me ha pasado. Tienes que buscar mejores públicos que realmente. Listo. Tengo que traerlo a ustedes. La próxima los pongo ya. No, lo preguntaba porque este tipo de experiencias tan inmersivas, o sea, sacan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Sí, recuerdo un artista de las performances que se dejaba escupir, pintar, cortar, mutilar, y bueno, al principio la gente le daba abrazos, pero lo acabó prácticamente guillotinando, ¿no? Entonces, no digo que siempre tenga que suceder eso, ¿eh? Pero podemos ver también el caso de la performance de Abramovic, cuando tenía todas estas armas de peligro y ella estuvo ahí y no la mataron. Sí. Creo que justamente es la misma que estás... No, que creo que te refieres justamente a Marina. ¿Es la misma? Sí. Ok. No llegaron a eso, ¿no? Pero eso es mucho más... o sea, eso tiene mucho más impacto que una película. Sí. Entonces, es como... No digo que se acabe el cine, ¿eh? Pero es como que ya el cine no tiene el protagonismo que tuvo en el siglo XX, que es un poco el cine, igual va a pasar a la historia como el arte propio del siglo XX y ahora coexiste con muchos más, pero que, bueno, tal vez nos sentimos más identificados o... ¿Qué pensáis? Bueno, digamos que de todas formas es una forma, por lo menos en mi caso, en mis instalaciones, es una forma participativa extendida, podríamos decirlo, a un caso de VR, por ejemplo, en el caso de ustedes, porque pues está el cuerpo, ¿no? Y que también, de hecho, a mí me interesa porque es el cuestionamiento de qué está pasando con el cuerpo orgánico en la era digital, ¿sí? Entonces, es por lo menos mi invitación a ir. Digamos que no me funcionaría, en mi caso no funcionaría solamente virtual, sino que es importante que haya una presencia. Monte, pero la pregunta va más como por la dinámica de la participación del espectador. Sí. Bueno, yo voy lanzando cables para abrir debate. Tampoco espero que lleguemos a ninguna conclusión, ¿eh? O sea, sería maravilloso, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahí aparece algo interesante y es que seguramente lo han escuchado en alguna charla, en algún espacio, ese concepto del prosumidor, que se repite como de manera, como un buzzword ahí que se repite una y otra vez, como ahora todos somos prosumidores. Y yo creo que no es verdad. O sea, seguramente si yo les digo aquí que alcen la mano los que se creen prosumidores, porque conozcan o hayan escuchado el concepto, seguramente muchos la alzan de manera automática por decir, sí, yo también produzco y consumo al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente la mayoría de gente quiere llegar a la casa, prender el Netflix o lo que sea y tirarse al sofá con una Coca-Cola o con una cerveza y ya está. No quieren interactuar. Uno ve casos como el Bandersnatch, el famoso proyecto de Netflix que le permitía a la gente tocar e ir tomando decisiones, que no se inventaron nada, que no hagan los videojuegos hace 1000 años, los libros de escoge tu propia aventura, etcétera. Pero en cierta medida se vendía como la gran innovación porque era Netflix. Pero Netflix lo que hizo fue sacar información a lo loco, le fue bien por eso, pero la cantidad de tiempo que pasaba la gente no pasaba de los 7 minutos. Y habían vertientes que duraban hasta 50 y la gente a los 7 minutos se cansaba de tomar decisiones.
porque no queremos tomar decisiones, ya en el día lo hacemos en nuestro trabajo, en otros espacios, entonces el divertimento a veces. Entonces yo creo que eso hay que matizarlo porque a veces nos rellenamos de esas palabras de moda y entonces decimos, yo en mi proyecto voy a poner a que todo el mundo decida porque va a permitir una interacción. Entonces claro, hay que buscar formas de interacción que sean atractivas para el público. A mí en particular me parece que hoy en día funciona mucho lo físico, pero cada vez más el tema de la interactividad y las interacciones, el público como que genera una cierta, siento yo, como una especie de rechazo, no todo el público, sino que gran parte del público todavía tiene como esa sensación de comodidad, de quiero que me cuentes algo y ya está, o sea, no me líes, no me pongas a pensar. Entonces tener eso en el mapa creo que nos ayuda también a saber en qué tipo de proyectos apuesto por el público. Los chicos de Imán Transmedia nos mostraron ahorita varios proyectos en los que realmente uno siente que la esencia, hay como una jugabilidad, una intención de esa, pero también hay otros proyectos y es sano también que no tienen expansiones, que no tienen interactividad, que no tienen nada. Igual funciona porque tienen una buena historia, porque tienen un inicio, desarrollo y final. O sea, las historias siguen contándose también con un inicio, desarrollo y final. Y el tema del cambio en el orden que se inventaron en la nueva ola ya está hace años inventado. O sea, pero el espectador a veces nada más quiere interactuar de la manera más sencilla porque también hay interacción al yo darle play al computador. También son capas, ¿no? Entonces también es como a veces como desmitificar de nuevo ese concepto de que el espectador hoy en día quiere todo el tiempo actuar. A veces quiere quedarse un poquito al lado. En relación a eso, vosotros, el público que habéis tenido, por ejemplo, en Cruzar o en The Other Side, ¿sentís que es un público que ya viene predispuesto? Es decir, ¿es un público que de algún modo ya busca tener esa experiencia? O sea que... No, en realidad creo que es una audiencia que está dispuesta a interactuar con el proyecto, pero que no vino sabiendo de que va a interactuar. Igual ha habido, creo que hemos obtenido la reacción esperada, es una reacción favorable respecto al contenido, porque más allá de que interactúe o no, o que llegue a cumplir una meta en específico, lo que buscamos nosotros es el tema de impacto, lo que se está hablando. Queremos que haya una reacción emocional sobre la problemática que se está mostrando. Y también con esto de los múltiples formatos que hay, nosotros mucho como hemos trabajado ha sido con experimentación de contenidos y cómo aplicar ciertas historias a ciertos formatos y bajo qué dinámicas. Y algunas cosas han funcionado bien, otras han funcionado mal, pero lo que sí nos toma tiempo es en pensar cuál es el formato ideal para contar la historia en específico que se quiere contar o mostrar la problemática. Entonces no todo va a funcionar en un formato de video y audio, pueda que funcione solamente como un podcast o solamente que funcione como un slideshow de fotografías. Algo que es característico de Imán es que utilizamos la tecnología, pero no por eso también dejamos de lado la experiencia física, que es la parte pero ¿habéis llegado a prototipar y ver que no funcionaba y tener que parar un momento para repensar el proyecto y lanzarlo? Sí, o sea, generalmente cuando planteamos algo sí prototipamos y buscamos la manera de encontrar la conexión, como dice Kariden, con la gente, ¿no? Pero también venimos de un país que la tecnología es muy pequeña todavía, entonces el efecto wow sigue funcionando en nuestros públicos. En Ecuador pasa eso, entonces creo que con el tiempo también hemos aprendido a un poco a darle esos tiempos al usuario para que primero tenga el efecto wow y después entre a generar empatía, o sea, a identificarse, a sensibilizarse o qué sé yo. Pero hemos tenido que medirlo, ¿no? Y eso lo hemos ido, por ejemplo, cuando decimos Cruzar, se lo mostramos, los primeros cortes, se los mostramos, por ejemplo, a gente como Alejandro, lo mandamos a Damián, a gente de Latinoamérica que era especializada, pero también hicimos el ejercicio de irnos al señor del barrio, al vecino, como decimos allá en Quito, a mostrarle gente que nunca había visto realidad virtual o que nunca se había puesto unas gafas o un casco. Le mostramos también a la persona que cuidaba los autos. Entonces buscamos a gente a nuestros papás que no habían visto nada. Entonces como que buscamos siempre, al inicio buscábamos la manera de entender cómo el público asimilaba ese contenido para después dosificar. Y claro, luego en la mesa de edición o en el montaje teníamos muy claro. Por ejemplo, recuerdo que en Cruzar establecimos como 3 niveles, que era el tema narrativo, el tema emocional y el tema como sensorial, por así decirlo, con ya tema de qué siente y aparte qué emociones pueden haber en esos planos o en esas escenas. Entonces luego fuimos dosificando sabiendo que justamente los primeros minutos iban a ser de un efecto wow, de estar dentro de unas gafas y de ver y todo,
Pero claro, sabíamos que, digamos, a partir del minuto o a partir del minuto y medio ya íbamos a empezar a poner estímulos emotivos o estímulos más sensoriales para que la ya vaya, digamos, manejándose dentro de esa aventura o esa travesía con las gafas. Entonces siempre ha sido interesante y claro, nuestro público es distinto. Entonces sí nos hemos dado cuenta que, claro, cuando tú llevas una experiencia a otro país que ya tiene más consumo, en España seguro hay mucho más consumo de gafas de realidad virtual, es distinto porque ellos están ya pendientes de las narrativas y del lenguaje. En cambio en Ecuador justamente el efecto wow es súper fuerte, es para los usuarios, ¿no? Entonces eso también cambia mucho la jugada, porque como decía Karina, también la gente no es que va predispuesta a interactuar, sino más bien ve la novedad en el dispositivo o en la tecnología y quiere ser parte de la novedad y después se da cuenta que puede interactuar. Entonces ahí hay que dosificar un poco y es lo que nos ha costado entender, porque sí nos ha costado mucho, pero un poco lo que hemos aprendido en el camino. ¿Y habéis hecho algún seguimiento posterior? Es decir, ¿hasta qué punto yo experimento una narrativa hecha por Imán y después esto cambia mi comportamiento? O sea, me siento más sensibilizado, me implico socialmente con Cruzar hicimos una encuesta cuando había en ciertos momentos, por ejemplo, el tema cuando hacíamos los talleres virtuales, hacíamos una encuesta y sí, nos daban el feedback. Entonces fue una encuesta que nos basamos en la encuesta que usaba el MIT para medir igual contenidos inmersivos. Básicamente, ¿cuál fue lo que más recordaste de esta experiencia? ¿Cómo te sentiste en tales o cuales momentos? ¿O de qué manera percibiste el mensaje? Entonces eso permitía entender también qué planos tenían esos valores y nos hemos dado cuenta también en el proceso. Y es chévere porque, claro, a pesar de que uno piensa que la gente va a entender de manera individual los contenidos, si estuvieron bien hechos, generalmente la gente se enfocaba en el mismo plano, en la misma escena y en ese momento tenían la misma sensación o reacción. Y era importante. Y obviamente, claro, la pregunta también de la sensibilización también estaba de por medio y sí, me acuerdo que siempre cuando hacíamos las entrevistas para Cruzar, la respuesta, Cruzar es, para explicarles un poco, Cruzar es un proyecto de un 360 sobre el desplazamiento venezolano, para sensibilizar a la gente sobre ese desplazamiento y para evitar que haya discriminación y casos de xenofobia. Pero claro, la respuesta de la gente era, sabía del problema, pero yo pensaba que venían porque querían, más no por una necesidad extrema. Entonces creo que esa percepción se logra con el contenido y eso era lo que un poco buscábamos al inicio y también creo que eso nos permitió también ir evolucionando en el camino y entender también cómo funciona la narrativa. Entonces nos tenemos que volver, que bueno, de algún modo siempre lo fuimos, pero nos tenemos que volver guionistas de emociones. O sea, vamos a hacer una pauta de, ¿no?, a las 7... como me he tomado 3 cafés y estoy súper emocionado y activado y luego hay una pequeña bajada porque el día es largo, entonces tengo que reposar un poco y ¿vamos a eso? Totalmente, ¿no? Sí, igual un detalle para agregar a lo de Cruzar es que con Cruzar y con algunos otros proyectos de impacto que en los que nos hemos involucrado es que tratamos de crear espacios en donde haya un diálogo, un intercambio con gente que está relacionada directamente con estas problemáticas. Somos conscientes de que estos formatos, o sea, cómo estamos estructurando los proyectos no es que son masivos. Sería hermoso que sean masivos, pero creo que lo masivo es cuando el espectador es pasivo. Pero aún así tratamos de que la gente que esté involucrada, que no sabe de estos formatos y que nosotros les damos la opción para que exploren estas experiencias, se dejen provocar por estas problemáticas y que obviamente les lleve a una reacción que cambie vidas, porque de eso se trata el contenido de impacto. Nos pasó recientemente con un proyecto que produjo que se llama Todas las Flores, un documental sobre una comunidad transgénero en el centro de Bogotá. La protagonista principal por mucho tiempo, cuando era un biopic, se llamaba Diana de Santa Fe y la chica trans se llamaba Diana Navarro San Juan. Murió hace un par de meses, lamentablemente, y ella en el 2017 estábamos haciendo un crowdfunding. Entonces hicimos una serie de videos con muchos de los protagonistas invitando a la comunidad a participar y apoyar un poco la finalización de la película, y ella se presentó con su grito de batalla. Su grito de batalla era, ella siempre se presentaba diciendo: soy Diana Navarro San Juan, soy negra, soy marica y soy puta. Ese era su grito de batalla porque ella había sido negra, marica y puta mucho tiempo. Ahora solo, bueno, un tiempo después ya murió, pero era solo negra y marica.
había dejado de ser prostituta para ejercer la abogacía, que fue lo que estudié, para cuidar un poco a las chicas trans de ese barrio. Y ese video, alguien, me gustaría decir que fue a mí, que hicimos la trampita y lo subimos nosotros, pero no, alguien descargó ese video de YouTube, que hoy en día es súper fácil, y lo subió a TikTok. O sea, esa intro, ¿no? El video era más largo y hablaba un par de minutos, pero esa intro de soy negra, marica y puta, la subió a TikTok. Si ustedes buscan en TikTok, hay 1300 videos de gente diciendo soy Diana Navarro San Juan, soy negra, soy marica y soy puta. La gente se apropia de lo que siente cercano. Seguramente de esos 1000 videos hay alguno que se está burlando y haciendo mofa, algunos, muy pocos afortunadamente, pero la mayoría de gente que se siente identificado con eso. Entonces ahí están las emociones. Yo creo que realmente si nosotros hubiéramos hecho ese ejercicio de descargar el video y bueno, a ver qué pasa si lo subimos a TikTok, habría 10 videos. O sea, no hubiera pasado nada. La gente también ya es cada vez más intuitiva. Sabe cuando le están tomando el pelo y sabe cuando realmente hay algo que es orgánico y que se puede, por tanto, meter ahí. Entonces creo que es una época compleja. En el caso nuestro salió bien en cierto sentido porque era el grito de batalla de ella. Ha podido ser un video privado y que después fuera súper complicado con el personaje, etcétera. Pero creo que también jugar con eso y aprovecharlo y volverlo parte del discurso narrativo es también como una estrategia, ¿no? Que creo que puede cada uno de nosotros aplicar en los proyectos, jugar con la emoción. Y yo tengo una pregunta para el Alejo. ¿Y eso no sería un resultado de un prosumidor de alguna manera? Por supuesto. Claro, es que hay 1600 prosumidores. Dice Jacob Nielsen que la ley del 90 más 9 más 1. No es que nadie sea prosumidor, tampoco quiero que se entienda como que no nadie, se acabó esa palabra. Por supuesto que hay prosumidores. Lo que dice Jacob Nielsen es que realmente de 100 usuarios, solo uno es un prosumidor. 9 son ahí como empiezan a intentar serlo, pero 90 no son nada, no, son meros receptores. Entonces, ese uno por cada 1000 dan los 1600 que hicieron los videos de... El TikTok está lleno, entonces, el formato, o sea, la plataforma plataforma de da. TikTok es un formato de prosumidores. O sea, TikTok es un formato donde la mayoría de gente que está toma un rol activo. O sea, tú en TikTok, para crear, no para consumir, para crear contenido en TikTok, eres un prosumidor. Si tienes una cuenta en Instagram, ya eres una forma de prosumidor. Depende de qué tipo de contenido haces, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia entre ser un prosumidor o un consumidor meramente que consume, ¿no? Que estás tomando algún tipo de acción, que te tomas el fin de semana para hacer un remix, que haces un meme, entonces cada vez hay más. Pero el llamado es un poco como a no dejarnos obnubilar por el concepto, porque entonces pasa lo que contaba yo estos días del centro, ¿no? De un documental que, no, estos días no, esta mañana, que poníamos a la gente a participar en los hashtags, un poco por la línea de lo que tú contabas ahorita. La gente mandaba fotos del centro de Bogotá en un documental interactivo que hicimos y salían esas fotografías en la línea de tiempo del documental interactivo. Entonces, después del hype, nada más mandaba fotos yo, entonces me tocaba mandar desde la cuenta mía, la cuenta del festival, para que pareciera que había movimiento, hasta que un medio publicó una noticia que hubo otro hype y hubo 1000 y pico de fotos durante una semana y otra vez se bajó. Entonces el usuario no va a estar de manera constante, entonces si tu proyecto depende de ese usuario, pues puede que se quede muy... Sí, me pasó eso. Efectivamente me pasó que durante la instalación todo el mundo manda hashtags y después sí me toca a mí para activarlo. Sí. Es difícil realmente conseguir la continuidad. Igual deberíamos empezar a pensar que depende de la plataforma o del medio que utilizamos, debemos rebajar o aumentar nuestro perfil, digamos, de creadores o de consumidores en función de en qué lado, si es que hay lados, estamos. Quiero decir que al final el cine hasta un determinado momento se nos planteó como un lenguaje. ¿Sí? Y ahora probablemente lo estamos leyendo más en términos de experiencia, ¿no? Es decir, ir a una sala a oscuras rodeado de personas desconocidas es una experiencia de ir al cine y sin embargo ver ese metraje, el mismo metraje en tu casa no es la misma experiencia y seguramente, aunque la pieza sea la misma, pero si ¿no? Como no hay libro hasta que no hay lector, si cerramos eso, entonces debemos empezar a pensarnos en qué papel nos colocamos en cada momento. Sí, pues a ver, yo creo que depende también, digamos, en el contexto de esta instalación. Realmente era una propuesta para invitar a pensar que como todos estos medios constantemente que estamos recibiendo, constantemente nos están influenciando y nosotros nos damos cuenta. Pero bueno, esa
Era como el planteamiento de este uso de tweets en este caso. No tenía otro sentido más que analizar lo que estaba pasando en el sujeto al que le estaba midiendo la actividad cerebral. Porque, pues, digamos, hoy en día estamos constantemente recibiendo mensajes, Instagram, todo, ¿sí? Pero no nos preguntamos qué nos pasa, cómo nos está afectando, positivo, negativo, pero no nos preguntamos qué pasa adentro. Y era como... Vale, no sé cómo vamos bien de tiempo. No, un último comentario, algo que añadir cada uno de vosotros. Bueno, pues yo. No, yo creo que ahora mismo el transmedia, no solo en Latinoamérica, sino pues, supongo que en todo el mundo, tiene como unos retos ya muy, muy establecidos. Primero, pues las historias, ¿no? O sea, cómo yo armo estos relatos que enganchen a los públicos y que perduren en el tiempo, ¿no? Porque también vemos muchos proyectos transmedia que se quedan hasta cierto punto y no logran continuar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que sean buenos relatos, pero además que perduren en el tiempo? Y también a veces es un tema complejo y es cómo también llegamos a esas audiencias, cómo hacemos esas estrategias de circulación, donde invitamos a conocer pues, lo que estamos haciendo. Ya uno podría entrar a otras discusiones de cómo lo monetiza, de cómo genera recursos. Esa ya es otra mesa. Esa ya es otra mesa. Pero digamos que sí, más allá como de qué tecnología vamos a usar o de qué medio vamos a usar, sí creo que lo más importante es saber pues qué queremos contar, ¿no? Y a quién se lo queremos contar. Entonces son como esos retos ya identificados en Latinoamérica y un poco la invitación también es cómo desde lo que uno conoce, desde su entorno, cómo puede generar pues historias potentes. Pienso yo que, ¿por qué no hablar de la cultura popular, de nuestra diversidad, de nuestra riqueza cultural y demás? Que esto ya se está haciendo mucho en la parte de los museos, como volver al patrimonio, a la diversidad, a lo que somos, porque igual que en el cine también uno va a la sala esperando ver un poco de representación, cómo me identifico con esos personajes, con esa historia. Entonces creo que también desde los nuevos medios, cómo podemos llegar a eso, ¿no? A que los públicos se sientan representados o identificados y pues que también se apropien de las narrativas y pues quieran consumirlas cada vez más. Yo agregaría un reto fundamental y de nuevo no es para Latinoamérica, creo que es como para los latinos del mundo, y es el perder el miedo al error. O sea, tenemos muchísimo miedo al error todo el tiempo y eso es lo que hace que las películas que duran 7 a 12 años tengan guardado todo el tiempo, que hasta no tienen la película finalizada, no quieren mostrar nada porque hay un ego ahí que te dice, un diablillo que te dice no lo muestres todavía, está mal. Hay que soltar como creadores y perder el miedo justamente a esa dinámica de lo imperfecto. O sea, creo que justamente esa dinámica de jugar con el prototipado, de salir pronto, salir barato, pero fallar pronto, fallar rápido, pero sobre todo fallar de nuevo, como decía hace un rato, y fallar barato, perdón, era la frase. Tenemos que entenderla cada vez más. En Latinoamérica todavía nos cuesta mucho, en Colombia en particular somos muy miedosos con el tema del fracaso, no queremos mostrar los errores, no queremos mostrar las fisuras. Creo que estamos en una época en la que a los espectadores les gusta muchísimo ver las fisuras. Cuando ven el fallo, cuando yo acepto que me equivoqué en esto, ayúdeme en tal cosa o ayúdame a conseguir, o sea, ahí sí que le encanta al público participar, o cuando le pedimos que nos diga si les gusta más o el logo A o el logo B, a la gente le encanta participar, la gente en ese sentido sí que es participativa porque parece inteligente y a la gente le gusta parecer inteligente. Entonces abrirnos un poco, mostrar las fisuras de los proyectos, perder el miedo, prototipar cada vez más rápido, iterar, probar, lo que decía Juan Pablo ahorita de no probar con ellos nos mandan esto y véanlo y uno seguramente dice un montón de cosas técnicas que no son importantes. Es probar con quién, con el barrendero, con la persona, con el tendero, con la mamá de uno, con la abuelita que no tiene ni idea de esas tecnologías. Es probar rápido sin miedo a que ese error que puede haber, que lo habrá probablemente, genere ningún tipo de angustia. Cuando probamos más, cuando iteramos más, cuando prototipamos más, sacamos nuevas ideas. Muchos les habrá pasado. Ahí yo pues puedo contar con los dedos de las dos manos los proyectos que hemos hecho, pero tengo que contarlos como 5 veces los proyectos que no hemos hecho, ¿no? Los proyectos que hemos escrito y que hemos madrugado para tratar de meterlo y lo hemos mandado a fondos y convocatorias y nunca ganan nada y uno dice, ¿cuánto tiempo perdí ahí? No,
cuánto tiempo gané ahí probando, iterando, entendiendo cosas que de pronto en el pitch que fui hace que no gané me dijeron una cosa que me sirvió para otro proyecto. Entonces también es entender que los procesos que fracasan son los que más nos enseñan. Perder el miedo al fracaso creo que es un reto fundamental. Bueno, pues yo creo que no hay mejor titular para cerrar la mesa que este alegato a favor de la alegría del fracaso continuo. Y muchísimas gracias a la organización por invitarme a moderar la mesa, a Fernando como cabeza visible de Digital Jova, a Claudia, a Cari, a Alejandro, Juan Pablo, a Lina por ser generosos con vuestros conocimientos y vuestro tiempo. Y muchísimas gracias y lo cerramos aquí, que no es un fin, sino un continuará, y seguimos.